prendido la hierba dentro del continente. Las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría y que viendo este día como espectro del monte jubiloso regía. De México, donde el neoliberalismo representa un verdadero cáncer social y es sinónimo de despojo, es sinónimo de explotación a la clase trabajadora, es sinónimo de corrupción, de privilegios para las minorías, para las élites estéticamente insostenibles. Desde México, una nación que se ha convertido en una gran cosa clandestina, una nación que todos los días se desangra. Desde México, donde nos negamos a aceptar que no hay alternativa y que un cambio real, un cambio verdadero no pueda existir. Aquí y en las calles, puerta por puerta, en la organización popular y en el movimiento social, queremos enviar un mensaje de esperanza. Un mensaje donde se demuestre nuestro país en América Latina y en el mundo que Morena realmente es un instrumento al servicio del pueblo, que está luchando con organización, que está luchando con convicción para lograr una transformación real, Estamos decididos a regenerar esta realidad, este gobierno decadente, que principalmente se ha engañado por la juventud, a la que criminaliza, reprime, asesina y desaparece, que no ofrece oportunidades de educación, trabajo, esparcimiento. Desde aquí también queremos levantar la voz y decimos muy claramente que nos solidarizamos con la lucha de los gobiernos populares, de los movimientos populares, que han llegado para demostrar que la transformación puede darse con los principios que gobiernan y a pesar de las contradicciones y embates constantes de las oligarquías nacionales e internacionales. Derrocar aquellos gobiernos latinoamericanos y caribeños genéricamente calificados como antiestadounidenses. Vemos en particular a los integrantes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio entre otros. En los primeros momentos de la administración Obama, la primera expresión de aquello fue el golpe de Estado en Honduras, que ahora, al calor de la campaña electoral en los Estados Unidos, se ha vuelto a recolocar la responsabilidad de Hillary Clinton en todo el montaje, la justificación y todo aquello que hoy estamos viviendo y todavía se está sufriendo en Honduras. Dentro de eso, por supuesto, el tema de Venezuela era un elemento central, en la misma medida en que en Estados Unidos se percibía, y yo creo que se sigue percibiendo, que el derrocamiento de la Revolución Bolivariana, la derrota de la Revolución Bolivariana, y fíjese que no hablo de gobiernos y de Chávez, Maduro, sino como proceso histórico, iba a generar una especie de efecto dominó que iba a haber, no solo con respecto al resto de los países de la Alianza Bolivariana, que iba a debilitar también las posiciones de Cuba, de Ecuador, de Nicaragua, y que iba a tener una influencia disgregadora en procesos de concertación política, cooperación económica o integración, de lo cual la República Bolivariana de Venezuela y particularmente el compañero Hugo Chávez, yo no digo desaparecido, el compañero Hugo Chávez, había impulsado. Ahora, esto se vinculaba también a toda una ofensiva, contraofensiva dirigida a restaurar, a fortalecer, según el caso, su multifacética dominación sobre México. Esto lo dejo a ustedes tienen más elementos empíricos que yo para abordar este tema. Pero no solo México, sobre todos los estados nacionales ubicados en el istmo centroamericano, al igual que en el Caribe insular y continental, para referirnos también a Surinam, a la República Cooperativa de Guyana, a Belice, en el caso del escenario centroamericano, a Colombia, que es parte del Caribe continental, y por supuesto también a Venezuela. Un tercer objetivo era subordinar a los intereses geoeconómicos y geopolíticos estadounidenses a los gobiernos de todos los estados nacionales del hemisferio occidental ubicados en el arco del Caribe, perdón, el arco del Pacífico. Por eso digo que son elementos intervinculados. Y esto tiene que ver con cosas, con procesos que ahora están ocurriendo, como la institucionalización del Tratado Transpacífico, como la Alianza para el Pacífico, que se ha venido también elaborando, impulsando, surgida de gobiernos de derecha. ¿Quiénes fueron los fundadores de la
Alianza para el Pacífico, los gobiernos de derecha de Perú, de México, de Chile y de Colombia. Correcto, sin duda alguna. Incluso si ustedes quieren, revisen las memorias de Hillary Clinton, decisiones difíciles. Cuando se refiere a la Alianza para el Pacífico, tenemos que apoyarla porque para nosotros eso es para contrarrestar toda la ofensiva que viene desde los países que están cuestionando el valor del mercado, de la democracia. O sea, un proyecto perfectamente articulado, por supuesto, con sus conexiones globales, con China, todo el proceso que se está dando en la región Asia-Pacífico, considerada por los Estados Unidos como la frontera que tienen que abarcar en este momento, desplazar fuerzas militares. O sea, todo un proyecto que está bastante sistematizado en el pensamiento geopolítico norteamericano. Un cuarto objetivo era contrarrestar las amenazas que le planteaban a la hegemonía norteamericana, particularmente en el hemisferio occidental, pero en particular en Sudamérica, la paulatina e inconclusa transformación de Brasil en una potencia global, lo cual iba a ser interactuando con un grupo de políticas y estrategias llamadas inteligentes dirigidas a debilitar lo que ellos llamaban los sectores populistas radicales que estaban actuando en las coaliciones políticas que estaban gobernando en Argentina, Frente para la Victoria, que estaban gobernando en Uruguay, Frente Amplio, y que en cierto momento también tuvieron una inserción gubernamental en el caso del gobierno de Lugo, en Paraguay. Ya sabemos también que contra ese gobierno se emprendió otro golpe de Estado institucional en el año 2012. Entonces, eso se articulaba a su vez con otro objetivo, que era dificultar hasta donde le resultara posible la ampliación del Mercosur, la profundización de UNASUR, al igual que el cuestionamiento que esas organizaciones le planteaban a los propósitos geoeconómicos y geopolíticos de Estados Unidos en la cuenca del Amazonas, del Río de la Plata y en el Atlántico Sur, otro de sus propósitos históricos y geopolíticos. Y por último, esta síntesis, evitar que la recién fundada entonces Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños emprendiera acuerdos, resoluciones del quilate, como la de declararla como zona de paz en la segunda conferencia que se dio en La Habana, que cuestionaran, por supuesto, todos los acuerdos y resoluciones de los diferentes órganos del sistema interamericano, de la Cumbre de las Américas, de las conferencias de ministros de defensa americanos, de la conferencia de ministros de justicia, de procuradores, todo ese andamiaje institucional que ha sido un complemento históricamente de la política estadounidense hacia el continente. Y digo un complemento porque cuando esos órganos le han sido obstaculizadores a su política, Estados Unidos ha emprendido políticas unilaterales para hacer avanzar sus diferentes objetivos. Hace unos días el presidente Santos y Obama se reunieron para felicitarse por los éxitos del Plan Colombia y del Plan Patriota. Porque supuestamente si se está desarrollando un proceso de negociación en La Habana, que se viene haciendo hace varios años, en 2012, es porque la política norteamericana y de los gobiernos colombianos triunfó y obligaron a las fuerzas insurgentes a sentarse en la mesa de negociación. Mucho se puede discutir de eso, pero lo cierto es que eso oculta los miles de muertos, los miles de asesinatos políticos, los millones de desplazados, fruto precisamente del Plan Colombia, hecho desde los Estados Unidos, financiado desde Estados Unidos, con la proyección de ese plan que quieren hacer a todo el continente. Más de 30.000 militares y policías de América Latina se están entrenando en Colombia en una especie de sucedáneo de las sedes de escuela de la América. Entre ellos, desgraciadamente, más del 80% son mexicanos y centroamericanos. Justifica todo eso que podamos hablar de un fin de ciclo. Vamos a seguir utilizando la expresión progresista. En mi opinión, no lo justifica.
Entre otras cosas porque de ciclos históricos vamos a hablar en este continente, tendríamos que hablar del largo ciclo histórico abierto por la Revolución Cubana, que está ahí todavía, con todos los problemas que tengamos, está ahí todavía, luchando, resistiendo, y en el caso de la relación con Estados Unidos, dando una muestra de la derrota de una política de agresiones de más de 55 años. O sea, si la administración Obama ahora ha venido cambiando y dice que hay que cambiar los conceptos y métodos de la política para Cuba, es porque Cuba resistió, porque Cuba derrotó en términos bíblicos, porque David derrotó a Goliat. Si miramos históricamente el panorama general de esta América nuestra, nos encontramos que probablemente nunca en la historia del continente, ni siquiera de los últimos 200 años, si tomamos el ciclo independentista, se haya logrado una concertación de fuerzas sociales, políticas, identificadas con procesos de cambio de diferente profundidad y naturaleza, con diferentes horizontes de transformaciones, aunadas por el espíritu, además de revivir la patria grande, la patria latinoamericana, de unirnos en un empeño común por convertir en realidad los ideales de liberación, de justicia social, de democracia verdadera y no restringida, chucuta, como dicen en Venezuela, que ha guiado la lucha de nuestro pueblo en todos estos años. Y eso no va a desaparecer porque haya ganado un gobierno de Macri en Argentina, porque en Venezuela se haya producido una derrota en una elección parlamentaria, porque en Bolivia no se haya logrado que se aprobara el referéndum para extender el referéndum de la posibilidad de reelección de Evo y del vicepresidente. Eso no se va a detener por eso. Yo incluso digo más, se pueden producir incluso nuevas derrotas políticas electorales, pero las fuerzas sociales, políticas que se han creado van a dar una resistencia mayor probable que nunca antes a que se cumplan estos objetivos que hemos diseñado de la política norteamericana, y esos objetivos los van a cambiar gane quien gane las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que hoy se impone más que nunca enfrentar el proceso que estamos viviendo, ciertamente con espíritu crítico y autocrítico, pero un espíritu crítico y autocrítico que alimente no el derrotismo, sino que alimente las luchas que tenemos que librar. Desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, desde el Caribe hasta el Pacífico, por defender las conquistas que se han logrado en esta última etapa, que es como yo lo defino, de tonalidad revolucionaria, reformadora, reformista, que se ha producido en nuestro continente. Porque entendemos que la juventud es la capacidad de movilizar todas estas discusiones y llevarlas a la realidad. La teoría, la discusión política, si no la podemos instrumentar en la acción política, es buena, pero más buena cuando se hace carne en la militancia. Y digo casa porque también la noción de que cuando Argentina y México se abrazan, toda América Latina y el Caribe queda abrazado en ese abrazo, es lo que nosotros nos moviliza en construir y militar por esta patria grande. Cuando Néstor Kirchner asume el gobierno en el 2003, él devolvió a la Argentina de donde nunca se tenía que haber ido, que era de su pertenencia latinoamericana y caribeña. No les voy a decir nada, ustedes todos son militantes y no les vengo a enseñar nada, pero ustedes saben que Argentina en una etapa no muy lejana se pensaba a sí misma como la Europa de América, y la crisis económica, política, no era solo un delirio cultural, fue el establishment tratando de dividir nuestro continente a través de esas construcciones sociológicas, filosóficas. Y gracias a que aquí se desdibujó el título de la conferencia, me ahorra, porque me siento representado en esto de desasnar y desarmar esto de progresista, porque efectivamente lo que pasó en Argentina en estos últimos 12 años fue revolucionario y fue peronista. Nosotros recuperamos las banderas del mejor peronismo de los 50
hicimos una revolución cultural en devolver a la política al Estado, y ese es el principal legado de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero al mismo tiempo la derecha ha ido adoptando y cooptando todas estas terminologías. En Argentina existe el Frente Amplio Progresista. Es un frente que está integrado por el Partido Socialista Argentino, por el Grupo G, que lidera una diputada que se desprende de la Unión Cívica Radical, y todo ese Frente Amplio Progresista, miren qué nombre se utilizan, acompañan al gobierno de Cambiemos del presidente de las corporaciones, Mauricio Macri. Es decir, que ya la terminología, si no la defendemos, si no le damos contenido, son frases vacías. Y con esto también de la consulta sobre el fin del proceso de cambio, me trae otra reflexión que, bueno, que también estuvo acá planteada. Para nosotros no hay un proceso, no se está empezando un nuevo proceso de cambio, ni se está finalizando el que iniciara allá en la historia corta, en el 99, cuando el comandante Chávez ganara las elecciones en Venezuela. Nosotros sí lo que estamos atravesando, y coincidiendo con el compañero, que para poder continuar y profundizar este legado y estas construcciones que hemos alcanzado, lo que sí estamos viendo es que este 2016 estamos atravesando un verdadero punto de inflexión. Lo que se haga este año en términos de organización política y social en nuestro país, en particular en Argentina, pretendiendo de que cada proceso electoral que hemos vivido en estos últimos 6, 7 o en los últimos 2 años, porque esto empieza incluso cuando en el 2014 Correa pierde las elecciones de medio término, ¿no? Si nosotros no entendemos que hay una estrategia pautada para todo el continente latinoamericano y caribeño, y que si nosotros seguimos interpretando y analizando cada uno de nuestros procesos en la individualidad, el plan de la derecha, el plan del imperialismo está escrito desde hace más de 200 años. Nosotros entendemos que efectivamente lo que se perdió en Argentina es una elección. Hoy mismo, 2 meses y medio, casi 3 meses después, si volvieran a haber las elecciones en Argentina y si Cristina Fernández fuera candidata a presidente, ganaría con más del 70%. Eso es lo que dicen las encuestas de ellos. ¿Por qué? Porque el odio con el que han asumido el gobierno, la derecha, las corporaciones, el establishment, los CEOs de las empresas, ha sido tan desprolijo y tan pasional en contra de lo que hemos construido, que no solo han logrado generar en más de 2 meses casi 100.000 despidos, la devaluación de un 60% de la moneda, la concentración de la riqueza en las corporaciones a través de la quita del impuesto a las minerías. Hoy la Barrick puede explotar nuestro suelo y llevarse todas nuestras riquezas sin siquiera pagar un canon. La limitación y también el sacar las retenciones a la agroexportación. O sea que no solo tenemos un proceso de exotización en la Argentina, sino que además el suelo argentino va a ser destruido y no le va a quedar nada a su pueblo. Esto efectivamente no puede durar mucho. Y no va a durar mucho porque parte del proceso que nosotros tuvimos, y como digo, si empezamos ya a ver que la derecha empezaba a acumular conquistas electorales en lo que sería Sudamérica, a partir incluso del 2013, cuando el proceso electoral del Frente para la Victoria nos llevó a la derrota también de medio término de la mitad de la Cámara de Diputados, nosotros entendemos, y Cristina, nuestra conductora, entendió que el momento estaba dado para que nuestro pueblo y nuestra ciudadanía empezara a empoderarse y entender que es el pueblo el que tiene que defender las conquistas construidas y alcanzadas estos 12 años. Porque que un niño tenga acceso a una computadora para evitar y disminuir la brecha digital con los más ricos entre los más pobres no puede ser solo tarea de un gobierno que constitucionalmente en la Argentina es limitado. Cuando nosotros nos intentan meter en la dicotomía si peronismo y kirchnerismo en Argentina, lo que quieren es nuevamente dividir al campo popular. Cuando nos intentan dividir entre Néstor o Cristina, lo que intentan es disociar la construcción y el empoderamiento de unos movimientos sociales y una organización política que tiene una mayor cobertura que el liderazgo. Lo que está pasando es parte de una ofensiva o contraofensiva de un imperialismo y de una derecha latinoamericana que capaz había quedado un poco noqueada
tras esa derrota, ¿no?, del ALCA en Mar del Plata hace 10 años, y que capaz, no sé si decir que no la vimos venir, pero desde luego sí que consiguió recuperarse, rearticularse, rearmarse y en algunos casos golpearnos y desatar una ofensiva que ha provocado pues ya algunas derrotas en el plano electoral. Pero si bien nuestros análisis un poquito, quizás por el lugar desde donde militamos, por el lugar desde donde hablamos, están basadas un poquito en los procesos de cambio, ¿no?, del continente, la ofensiva es total, ¿no? Y yo creo que México es el escenario donde se están poniendo en marcha pues esta nueva fase superior del capitalismo, del imperialismo, esta doctrina del shock ampliada a la enésima potencia. Se han mencionado los 43 hermanas de Ayotzinapa, pero fijaros que hace pocos días, todavía después de estas derrotas electorales, el capital ha asesinado a una compañera en Honduras, Berta Cáceres, a quien también quiero recordar, otra líder indígena en defensa de los bienes comunes, y en esta pelea contra las transnacionales, contra el capital transnacional, pues ha sido asesinada. Y todo eso, aunque nos vamos a centrar capaz en los sitios donde la izquierda está gobernando, ¿no?, centrar el análisis, pero todo eso es parte y complementa el mismo análisis. En el caso boliviano, de todas formas, pues yo quiero ser un poco más optimista. Pablo lo ha sido bastante, pero lo que es cierto, ¿no?, que la derrota en Argentina considero que ha sido estratégica y el golpe ha sido terrible, y de nuevo ahí la doctrina del shock que están imponiendo en menos de 100 días de gobierno, no sé si ya los ha cumplido, pero bueno, ahí anda, pues es terrible, ¿no? En el caso de Bolivia sí nos gusta hablar, y estamos utilizando en el análisis el concepto de derrota táctica. Fijaros que hemos perdido por 136.000 votos. Se ha perdido la opción del sí en el referéndum, que tiene unas características diferentes, ¿no?, a una elección presidencial, pero ha perdido por 136.000 votos. El no ha ganado, pero fijaros que es un no que no tiene ningún tipo de paternidad política. No hay ningún dirigente de la derecha, no hay ningún dirigente de la oposición que se lo pueda atribuir, ¿no? Al igual que Cristina, mencionaba Pablo, al igual que Cristina en Bolivia, el presidente Evo tiene unas tasas de elevación, de aprobación del 60-65% en todas las encuestas, incluso las que sacaban los medios de oposición durante la propia campaña electoral. Como digo, insisto en el concepto, es una derrota táctica. Fijaros que Evo, aún en el caso, digamos, de que no vuelva a haber otro referéndum, aún en el caso de que, digamos, ya las cosas como están, va a entregar el gobierno boliviano a quien sea, podría ser a otro dirigente, a otro compañero o compañera del movimiento al socialismo, pero va a entregar el gobierno en enero de 2020. Es decir, va a volver Cristina al gobierno de Argentina, va a volver Lula al gobierno en Brasil, y va a llegar López Obrador al gobierno mexicano, y Evo y surgen elementos comunes, ¿no? El primero es el de las, no sé si mal llamadas clases medias. Hoy hemos tenido un doble debate sobre eso, ¿no? Fijaros que en Bolivia, en 10 años de proceso de cambio, el 20% de la población pasó de esta situación de pobreza, de extrema pobreza, a una situación, por lo menos a nivel de ingresos, de clases medias. La herencia del neoliberalismo fue del 38% de la población, casi 4 de cada 10 bolivianos o bolivianas en situación de extrema pobreza, cuando gana Evo Morales y el movimiento al socialismo en 2005, actualmente está por debajo del 17%. Pero eso ha significado de alguna manera, ¿no?, esta nueva construcción de aspiraciones, de imaginarios, ¿no?, a las que de alguna manera no se le ha sabido dar respuesta desde los procesos de cambio, ¿no? Y de alguna manera pues se ha mantenido esa cultura del shopping, la cultura, la hegemonía del capitalismo, del American Way of Life, etcétera, etcétera, que creo que en México también tiene un impacto muy fuerte, ¿no? Y capaz un reto de nuestros procesos haya sido que no se ha conseguido lanzar una oferta política o un proyecto político que transforme la realidad lo suficiente en este ámbito también cultural. Voy a ir casi de manera telegráfica, como digo, ¿no? El segundo de los elementos o de los factores que considero que pueden explicar la derrota, esta
derrota pírrica, pero derrota electoral al fin y al cabo, es la cuestión de la juventud, ¿no? Una juventud que en la mayor parte de nuestros procesos no ha conocido el neoliberalismo. Nuevas capas de votantes, en algunos casos muy grandes, con 18, 19, 20, 21, 22 años, que comienzan a votar y dan por hecho la presencia del Estado en la sociedad, dan por hecho la redistribución de la riqueza. Entonces ya la cuestión o el miedo a la vuelta del neoliberalismo no hace efecto en ellos o en ellas. Una juventud, además, en el caso boliviano, tremendamente individualista, de nuevo subsumida en la cultura del capitalismo, en este American Way of Life, tremendamente individualista. Además, se ha destapado un racismo que quizás estaba soterrado de alguna manera y que, bueno, pues ahí tenemos que dar una nueva batalla, ¿no? Y además, esta batalla en una buena medida se está dando o se ha dado, en el caso boliviano, en las redes sociales, ¿no? Y ahí es un sitio también donde hemos llegado tarde y probablemente mal. Las redes sociales también son el nuevo campo de batalla en una buena parte, sobre todo para estos nuevos sectores de la juventud. El tercero de los factores que podrían explicar un poquito es la cuestión de la guerra sucia, ¿no? Cuando hablamos de imperialismo, ya lo decía Luis, no estamos hablando de algo en abstracto, no estamos así bueno, yo no soy tan viejo, pero igual iba a decir los viejos izquierdistas, los marxistas, no sé qué, hablando de imperialismo en abstracto. No, el imperialismo opera. El imperialismo opera y opera por medio de operadores políticos, opera por medio de sus fundaciones, están financiando la derecha. Bueno, en el caso boliviano se ha destapado y se ha denunciado por parte de las autoridades gubernamentales pues el hecho de operadores de la CIA que han tratado de comprar dirigentes, que están haciendo operaciones políticas, de espionaje, de contraespionaje, etcétera, 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 ¿no? Capaz de una cosa que nosotros veíamos de alguna manera en Venezuela como a lo lejos, esta guerra de cuarta generación, toda la cuestión mediática, en Bolivia la hemos sufrido por primera vez. No lo habíamos sufrido, la verdad que creo que vivíamos con bastante tranquilidad y en esta campaña se ha desatado una guerra sucia como nunca antes visto, ¿no? Y además con un objetivo muy claro, ¿no? Desgastar, erosionar la imagen, la figura del presidente Evo Morales que hasta ahora no habían podido, ¿no? Pero eso lo estamos viendo en Argentina con Cristina y lo estamos viendo en estos días precisamente en Brasil con el expresidente Lula, ¿no? El cuarto de los factores, creo que no hay que tener miedo a decirlo, son los errores propios, ¿no? Creo que también es necesaria una dosis de autocrítica y reconocer, aquí no me puedo extender, ha habido varios elementos, varias polémicas durante la campaña, pero en mi opinión muy personal se ha respondido mal y esto también está muy relacionado con el ámbito comunicativo y cómo disputamos eso y cómo hacemos frente a la guerra sucia, ¿no? Y el quinto de los factores, que aquí tampoco me detengo porque es lo que estamos hablando, pero es lo que defino como el eco regional, ¿no? Obviamente considero que fue un acierto colocar un referéndum un año y algo después de la victoria, ¿no?, del movimiento al socialismo en las elecciones presidenciales generales de octubre de 2014, pero capaz fue difícil o no se preveyó el impacto que podía tener la sucesión de derrotas, ¿no?, en Argentina primero y luego en Venezuela, y todo de nuevo relacionado con el impacto mediático, con la sugestión y los imaginarios de estas capas medias, etcétera, etcétera. Y hablando de avanzar, también 5 factores, también de manera telegráfica, que nos pueden permitir avanzar, ¿no?, y mirar para adelante de manera optimista. El primero es la necesidad de generar un diagnóstico común, y un diagnóstico común del porqué de estas derrotas, ¿no?, y del porqué en este momento, ¿no?, después de 10, 12, 14 años de procesos de cambios, de décadas ganadas, ¿no? Tenemos un montón de esfuerzos dispersos, ¿no? Se mencionaba, la izquierda somos expertos en eso, hacemos un montón de esfuerzos bien intencionados, con la mejor intención del mundo, pero absolutamente dispersos y no nos articulamos entre nosotros, entre nosotras,
mientras que el enemigo, por supuesto, tiene los foros suficientes para articularse, para juntarse, para construir discurso y para construir articulaciones políticas. La segunda es, yo creo que tenemos que tener muy claro quién es el sujeto del cambio social, ¿no? Y en Bolivia, en el caso boliviano me centro, pero en nuestro caso capaz incluso hemos tenido demasiados complejos. Y aquí, ojo, aquí sí hablo de Bolivia, porque esto necesariamente no tiene que ser la misma estrategia para México, precisamente, ¿no? De cara a 2018. Pero creo que hemos tenido demasiados complejos con las clases medias y las elecciones nos han demostrado que ni la buena gestión, que ni la oposición cuestiona la buena gestión que se está haciendo, y sabéis que Bolivia es uno de los países que está creciendo más a un ritmo del 5% de su PIB anual, etcétera, etcétera. Entonces, la oposición no ha podido cuestionar la buena gestión, pero la derecha y estas capas medias, estas juventudes urbanas, pues realmente les ha valido madre la buena gestión, ¿no? Y han sido otros los elementos, los argumentos que se han utilizado. Y ahí de repente te das cuenta que tu núcleo duro, el que nunca te abandona, es el que te ha votado así, hasta en la peor de las situaciones, hasta en la peor de la sucia, y ahí tienes un 49% en este caso del pueblo boliviano, que ese es el núcleo del movimiento indígena, originario, campesinos, sectores aledaños, una buena parte de la izquierda también boliviana, pero la que está ahí ya que creo que hay que trabajar y hay que dirigir. En algún momento he venido a plantear que necesitamos políticas sociales para el núcleo duro y para las mayorías populares y políticas comunicacionales para estas clases o capas medias. El tercero de los elementos es lo que vengo definiendo como la normalidad revolucionaria, ¿no? Y ahí el vicepresidente también muchas veces lo dice, ¿no? Claro, es muy difícil que el pueblo esté constantemente en una situación de excepcionalidad, heroica, de movilización, ¿no? De lucha constante. La gente finalmente, ¿no? Quiere que las cosas estén tranquilas, quiere que ¿no? vivir tranquilos, que se haga gestión, etcétera, etcétera. Pero, y la gestión, obviamente, también siempre lo digo, la gestión no es sexy, ¿no? Y la izquierda está más acostumbrada a estar en la barricada, ¿no? Y eso es mucho más heroico que en la gestión y en la institucionalidad. Hay que combinar de alguna manera, ¿no? La gestión absolutamente necesaria con la lucha en las calles, con la formación política y con otra serie de elementos, y capaz, de alguna manera, nuestros procesos han, si no dejado de lado, pero sí le han dado menos importancia de la que se merece. El cuarto de los elementos es la necesidad de una revolución ética, ¿no? Nuestros procesos, así, pero ni por asomo, son ni una décima parte de la corrupción inherente al poder en cualquier gobierno, ¿no? Pero, de alguna manera, esto impacta profundamente en estos imaginarios de estas capas, de estas clases medias. Entonces necesitamos así una revolución ética en la que no se permita, pero ni un solo caso de corrupción, ¿no? Por parte de ningún compañero ni compañera. Creo que ahí sí que hay que dar ejemplo. Y el quinto de los elementos, ya para ir terminando, es la cuestión de los liderazgos, ¿no? Que necesitamos seguir debatiendo. Qué importantes son estos liderazgos construidos históricamente, ¿no? Y estos grandes liderazgos como Fidel en Cuba, como Chávez de Venezuela, como Néstor, Cristina, Evo, Correa, para liderar los procesos de cambio, ¿no? Pero a la vez necesitamos realmente complementarlo con algún tipo de construcción de liderazgos colectivos, ¿no? Que de nuevo tiene mucho que ver también con la formación política. Y termino con dos ideas que el otro día comentábamos, dos conceptos que yo creo que debemos tenerlos siempre presentes a la hora de teorizar, pero por supuesto también a la hora de llevarlo a la práctica, de hacer praxis política, ¿no? El primero nos lo recordaba constantemente, y en la izquierda se nos olvida muchas veces, el primero nos lo recordaba constantemente el comandante Chávez, ¿no? Unidad, unidad y unidad. Y el otro concepto que siempre me gusta recordar y que decía una de las figuras de la Comuna de París, Danton, siempre decía audacia, otra vez audacia y siempre audacia. Ojalá eso también sirva para México en 2018. Muchas gracias. Morena es una gran cosa, porque Morena es parte de una familia de transformación que se da en América Latina. Y esa familia de transformaciones son estos casos que hemos visto.
solo importantes, sino ineludibles para nosotros. Porque de lo que se trata, en nuestro caso, es de hacer las transformaciones en México para obtener dos resultados importantes. El primero de todos es sacar a México del lugar donde el imperio lo ha embutido, que es lo que ellos llaman Norteamérica. México es un país de América Latina y México tiene que volver a América Latina, y esa es una tarea de México. Segundo, porque México tendrá que hacer contribuciones importantes al proceso latinoamericano y a su vez recibir también de esos compañeros, de esos países compañeros que se nos adelantaron en el proceso, que van por delante de nosotros. Va a ser, yo diría que una de las dialécticas de relaciones mutuas más interesantes de los últimos tiempos. Es decir, yo creo verdaderamente que México puede ofrecer muchísimo el proceso de transformación de la ciudad. Desde luego, más destacamos siempre porque es lo más evidente, todo lo que México aportaría en términos de su riqueza cultural acumulada. Y piense ustedes, no solo por la riqueza en sí mismo, sino porque ese bagaje cultural lleva décadas, y ahora muy menguada, de impacto en América Latina. Si hay un país latinoamericano que ha tenido un impacto en los hombres en los últimos 80, 90 años, ese ha sido México desde la Revolución Mexicana. La primera gran revolución del siglo XX, ¿no? La primera gran constitución transformadora del siglo XX. De tal manera que México tendría un impacto fundamental. Yo pienso que la entrada de México en este ciclo de transformaciones es un elemento que sellaría y daría un carácter de irreversibilidad al proceso. Lo digo pero lo creo porque además los datos nos indican esto, ¿no? Me gusta repetir algo que se nos ha olvidado en unos 3 lustros. Pusimos 3 burros frente al país y en esos 3 lustros nos sacaron de ser la primera economía de América Latina y nos colocaron en el segundo lugar. Llegó un punto en que incluso la economía nuestra era el doble del tamaño de Brasil. Nos colocaron ahorita en el segundo lugar. Pero ya Brasil está incluso llegando a doblar, o sea, se invirtió por completo. Es algo increíble, ¿no? Lo que ha sufrido este país de deterioro por los malos gobiernos. No han dicho una palabra clave. No han dicho la palabra fraude. Yo les quiero llamar la atención sobre esa peculiaridad de México. Ese es el punto en donde probablemente, únicamente México merece la frase de que como México no hay dos, es verdad. Este es el único país donde seguimos bregando con el asunto del fraude electoral. Si uno busca una cosa positiva en estos procesos, en esta derrota, esa cosa positiva es que en ninguno de esos países se ha planteado el problema del fraude. Segundo, que se ha demostrado que los agentes de izquierda que tienen que encargarse de hacer procesos electorales en América Latina demuestran que son limpios incluso cuando pierden. Es decir, no hay problema, nadie acusa a estos regímenes electorales de estar traspasados por el asunto. De tal manera que, en este caso, por contraste, tenemos aquí un elemento fundamental sobre el que debemos reflexionar. Las condiciones para la transformación de México son doblemente dificultosas si tomamos en cuenta, desde luego, las dificultades totales, y agregamos esta segunda dificultad de que tenemos que ganarle contra el fraude.
cosa que puede lograr Morena es desterrar por siempre, con su llegada al poder, ese problema histórico de México con el fraude electoral. Establecer de una vez por todas un régimen electoral que, como en estos países, permitan saber quién ganó y quién perdió una elección. Eso es de que estamos ante el intento de desalentarnos con la idea de que estamos llegando al fin de un siglo llamado progresista. Yo estoy de acuerdo también que no deberíamos llamarle progresista. Yo, en todo caso, preferiría que habláramos de gobiernos o los regímenes o experimentos post-neoliberales, ¿no? Pero bueno, es un asunto conceptual y político. La teoría de que el capitalismo inicia con un proceso de ascensión de la desigualdad y que luego empieza a bajar y logra un cierto equilibrio, de tal manera que se sienta la tesis contraria a la teoría de Marx y que tiene así, contraria a la teoría de Marx, de que la desigualdad era consustancial. Lo que hizo la hazaña de Piquet fue que amplió el ciclo y demostró que lo que se mostraba como una curva en donde bajaba y se equilibraba no era verdad. Correspondió a un pequeño periodo con su peculiaridad y que la curva larga, el ciclo largo, era sin parar. Es decir, el capitalismo es una maquinaria formidable de construcción de desigualdad. Como están analizando el proceso con estos ciclos cortos, están cometiendo muchísimos problemas. Segundo, es evidente que se está cometiendo el error de ver los procesos de transformaciones de manera lineal y además inversa, como si no hubiera bajado su subida. La verdad es que el proceso histórico, y así ha sido siempre, un proceso muy accidental. Lo importante es la línea maestra. Yo creo que esa línea maestra está mostrando que las transformaciones en América Latina vinieron y se asentaron para quedarse por un largo periodo. Y que cada vez que, después de un proceso que podríamos llamar progresista o post-neoliberal o intentos transformadores, es capturado de nuevo por la derecha, pues no duda, porque los neoliberales son incapaces de resolver los problemas. Pero que no le ejemplo de eso es Chile. Digo, Piñera no pudo. El ejemplo de México que estamos viviendo. No puedes, Peña, no puedes, régimen prianista. No pueden resolver los problemas, están imposibilitados. Y por tanto, volverán en Argentina y ganarán en Bolivia los partidarios del Estado plurinacional. Yo estoy absolutamente convencido de esto. Y en Venezuela se logrará mantener el proceso unido. Pero en México vamos a iniciar un proceso de transformaciones muy pronto. La transformación en México del 2018 mostrará la dinámica del proceso transformador en América Latina como continuidad de ese proceso. Yo estoy absolutamente convencido de que lo vamos a hacer. La idea central, igual lo diría para Morena, de que si usted tiene un proyecto político, ese proyecto político no está orientado a resolver los problemas fundamentales de las personas, de los colectivos. Usted no tiene ninguna importancia, usted es un proyecto. Es decir, lo que ha hecho extraordinario el proceso latinoamericano, y eso en términos éticos tiene importancia extraordinaria también, dice la cantidad de transformaciones que se han hecho en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, etc., que han resuelto los problemas de millones de personas. Es decir, estados nuevos, gobiernos nuevos, cuya orientación fundamental es resolver los problemas de su país y crear estados responsables en todos los campos, desde la salud hasta la educación, etcétera, etcétera. Ocuparse de lo común en todos los sentidos, incluyendo el territorio común, el espacio común, el medio ambiente. Podemos reafirmar, porque en el caso de Morena no sería, para mí creo, una sorpresa,
la extraordinaria importancia de la cuestión ética. Acaba de señalar Cato, y yo creo que los procesos que hemos vivido en América Latina en los últimos tiempos demuestran que esta es una piedra angular de las transformaciones que tenemos. No seremos capaces ni de hacer los cambios ni de mantenerlos sin una concepción ética absolutamente analógica con la escala de valores del neoliberalismo. El bienestar de la población, o de una parte de la población, sobre todo la que tiene más problemas de pesados, y empiezan a creerse parte de la clase media. Así que ahí no vale el que sociológicamente, de acuerdo con indicadores objetivos, sea clase media o no. El hecho de que se sientan clase media es un problema político, ¿sí? Es parte de la definición de la clase, ya lo dijo Lucas, las clases no son entidades fijas. El elemento subjetivo le da el dinamismo, ¿verdad? De tal manera que la percepción de sí mismo es parte de la definición misma de la clase. Y para mí es práctico lo que nos está ocurriendo, usando el apotecma viejo de Luego, es que estamos creando clases medias de este tipo y nos están sacando los votos de una manera fría, sacar los votos. Entonces, nosotros necesitamos revisar esto. A nosotros nos va a ayudar mucho eso. Nosotros tenemos que crear mejores condiciones de vida, pero al mismo tiempo trabajar la vertiente cultural, nosotros. Ya deberíamos empezar a hablar incluso de que nuestro proyecto debe incluir una revolución cultural. Y en eso se enmarca lo que Andrés Manuel ha llamado la revolución de la conciencia. Quiero concluir diciendo que Morena, para mi gusto, bien, México, incluso estamos rebasados. Estamos creciendo demasiado rápido a nuestros recursos y que probablemente Morena va a estar encargada de cumplir su tarea transformadora en México, y que para cumplir esa tarea las experiencias de América Latina de que nos han hablado esta noche son absolutamente cruciales. Ojo, no para copiar, no solo porque es tonto pensar copiar, sino porque sencillamente es imposible. No se puede copiar lo que ocurre en un país y aplicarlo simplemente. Bueno, en todos los casos vamos a necesitar crear, sin duda. Pero estas son fuentes fundamentales de inspiración para son, además de las experiencias que fijan el horizonte básico hacia el que tiene que mirar Morena de hoy hasta que cumpla su tarea histórica de echar al PRI del gobierno en México y crear las mínimas condiciones de bienestar que merecen los mexicanos: bienestar y libertades, derechos y libertades. Muchas gracias. México, Morena, si quiere cumplir esta labor histórica, tiene que integrarse a todas estas luchas que están en nuestro continente, a todas estas luchas de pueblo latinoamericano, y sentirse identificado con un latinoamericano más. Estoy de acuerdo, nosotros no tenemos que estar por Norteamérica, somos latinoamericanos, como tal tenemos que estar con la lucha de los latinoamericanos y hacerlas nuestras. Muchas gracias. Como los que no tenemos la capacidad de decidir en el Estado, combatimos la medida de intervención de los medios como una línea estratégica de nuestros partidos y nuestros movimientos. Es una cosa muy seria de la que tenemos que reflexionar. ¿Cuál es el límite entonces de la barrera de la disputa estatal? Pareciera que nuestros movimientos posneoliberales se quedan atrapados en la dicotomía que plantó la Segunda Internacional: transformar el Estado paulatinamente y ver si de ahí nace la transformación social. Y me parece que esa dicotomía pues ya la reflexionaron hace mucho tiempo en la Tercera Internacional, sobre todo en los primeros congresos de la Tercera Internacional, y queda rebasado. O sea,
nos vamos a seguir encontrando con estos conflictos y con estas limitaciones políticas que implica la disputa estrictamente estatal en el marco que el capital y en su formación social nada nos ha construido, y nos pone un límite de freno, y ahí llegamos y hacemos un reflujo y volvemos otra vez y volvemos a hacer reflujo, y las fuerzas sociales y su capacidad creativa se atoman solamente en el reflujo de lo estrictamente definido por la formación social del capital. O sea, no estamos rompiendo de fondo la relación de explotación del capital, estamos maniobrando para que la desigualdad sea menor, pero la dominación del hombre por el hombre en el estricto clásico de la palabra sigue existiendo, y hay brechas, ¿no? En Bolivia el trabajo comunitario, las comunidades en Venezuela, pero me parece no están teniendo la importancia política para la constitución de este poder popular emergente que necesitamos como elemento estratégico. Entonces, esa es la pregunta: ¿hasta dónde entonces vamos a llegar con esta limitación? ¿Vamos a estar permanentemente jugando en la barrera de la formación del capital, o vamos a comprender una nueva forma de transformación que implica el Estado? Por eso estamos aquí, pero todos participamos en la disputa estatal, pero forzosamente pasa por la destrucción en el sentido clásico de este Estado viejo y la formación del Estado. Gracias. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por esto moría,